Buenas tardes tengan todos. Una vez más nos encontramos haciendo un análisis y compartiendo los conocimientos acerca de la teoría presentada en el capítulo número 7 del libro de Sistemas Computacionales en relación a los papeles de trabajo. Michael Lex, profesor de la Universidad de Estados Unidos, comenta acerca de lo siguiente. La cantidad de datos que tenemos que almacenar está creciendo más rápido que nuestra capacidad para manejarlo. Esto lo dijo en una conferencia en 1977. Papeles de trabajo. Característica importante en las auditorías computacionales y en todas las demás auditorías. Consideremos como concepto que es la información que surge a partir de la elaboración de este proceso. ¿Qué es un papel de trabajo? Son documentos registrados por los auditores en una auditoría, ya sea computacional o de estados financieros. Incluyen los programas de auditoría, las listas de verificaciones y las hojas de cálculo. Eso en una auditoría de estados financieros. Si hablamos en una auditoría computacional, estaríamos hablando de instructivos, gráficas, resultados de procesamientos, que nos concentraríamos en las bases de datos en disquetes, respaldos, los denominados backups o cualquier otro medio electromagnético. La información de auditoría con los papeles de trabajo nos lleva a un círculo vicioso de por qué, cómo, es útil y en dónde. ¿Por qué los papeles de trabajo son parte de una auditoría? ¿Son útiles estos papeles de trabajo y en dónde los podemos almacenar? Cuando hablamos de dónde los podemos almacenar, nos podemos remontar al caso de la compañía de Morgan Stanley, que es una de las compañías fuertes de la bolsa de valores en lo que es Estados Unidos. Sucedió un incidente. Morgan Stanley enfrenta una multa de 15 millones por la pérdida de correos electrónicos y otros documentos durante una investigación relacionado o realizado por la Comisión de Bolsa de Valores en los Estados Unidos allá por el 2006. Sabemos que los papeles de trabajo en una auditoría pueden llegar a ser demasiado grandes, demasiados datos que vamos recogiendo de cómo se ha utilizado lo que son los almacenamientos, los datos de una empresa. Con las nuevas formas de almacenar datos, encontramos primero los papeles físicos y a las nuevas formas encontramos los discos duros, las USB, los DVD, los almacenamientos en las nubes. Teniendo este panorama entonces de papeles de trabajo, de qué sirven, cómo son, en dónde son, cómo se almacenan, podemos darle paso a la siguiente diapositiva y a la siguiente explicación de este grupo de personas. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Gerson David Aldana y yo les voy a hablar acerca del contenido del legado de papeles de trabajo. Bueno, antes de empezar es importante decir que el legado de papel de trabajos básicamente es el dictamen del auditor, o sea, los documentos que implementa el auditor en su dictamen de auditoría, los cuales estos documentos son confidenciales y exclusivos del auditor de sistemas, ya que contienen información reservada de la empresa. El contenido de los papeles de trabajo puede variar según el auditor y el tipo de auditoría, ya que cada uno emplea sus propios procedimientos, técnicas y métodos. Bueno, en cuanto al contenido, pues, primeramente está lo que es la hoja de identificación, que la hoja de identificación es básicamente la portada del legado de papel de trabajos, en el cual incluye la empresa que realizó la auditoría, incluye el nombre de la empresa auditada, la fecha en que inició la auditoría y su terminación. Adicional, también la hoja de identificación incluye el nombre completo del auditor responsable y la fecha en que se presentará el dictamen de auditoría.
Seguidamente está el índice de contenido. El índice de contenido es básicamente el índice, o sea, cualquier índice que se implementa en un informe donde se describe detalladamente y se enumera el contenido completo de los papeles de trabajo. Seguidamente está el dictamen, el borrador del dictamen, que este es un documento inicial que presenta las conclusiones, recomendaciones y hallazgos de una auditoría antes de que se emita la versión final. Seguidamente, dentro del legado de papeles de trabajo tenemos las situaciones relevantes. Las situaciones relevantes es un apartado donde el auditor incluye las desviaciones que han encontrado durante su revisión junto con sus causas y sus posibles soluciones. Luego está las situaciones auditadas. Las situaciones auditadas es similar a las situaciones relevantes, que incluye las causas de las situaciones y sus posibles soluciones, pero adicional agrega lo que es el responsable de resolverlas y la fecha de solución para cada causa o situación reportada. Luego tenemos el programa de trabajo, la guía de auditoría, que la guía de auditoría es un documento que especifica los puntos que el auditor va a evaluar, cómo los va a evaluar y describe las técnicas, métodos y herramientas a utilizar. Seguidamente tenemos los inventarios, que los inventarios es una de las principales herramientas del auditor de sistemas, la cual permite contabilizar los elementos en la área evaluada, comparando lo que debería existir con lo que realmente existe en la empresa. Esto ayuda a verificar adecuadamente la custodia de los bienes de la empresa, y dentro de los principales inventarios tenemos el inventario de software, de hardware y el inventario de consumibles. Luego está el manual de organización. Este es un documento que describe la estructura, funciones, responsabilidades y procedimientos de una organización o departamento específico. Esta ayuda a establecer la claridad sobre cómo deben de llevarse a cabo las actividades y roles dentro de una organización para asegurar su eficiencia y eficacia. Siguiente página. Bueno, luego está la descripción de puestos. La descripción de puestos en el área de sistemas es un documento que define las responsabilidades y habilidades necesarias para cada puesto dentro del departamento de sistemas. Esta ayuda a calificar los roles, asignar tareas y asegurar que el equipo cumpla con los objetivos tecnológicos de la empresa. Luego están los reportes de las pruebas y resultados reales, las pruebas del sistema de datos en software y el backup del sistema, que el backup del sistema básicamente es como el respaldo de los datos, que es fundamental en una auditoría, ya que los documentos contienen información crucial, que estos pueden almacenarse en diversos medios electrónicos, como lo decía nuestro compañero, ya sea en disquetes, cintas, DVDs, CD-ROOMs y otros medios de captura y lectura de datos. Bueno, estos tres, lo que es el reporte de pruebas y resultados reales, las pruebas del sistema y el backup del sistema, esos son aplicados de acuerdo al tipo de auditoría a realizar y de acuerdo a las necesidades de evaluación y del sistema. Seguidamente tenemos las guías de marcas, los cuestionarios y entrevistas, que acá el auditor incluye las respuestas recopiladas durante las conversaciones que tuvieron con los responsables y usuarios del sistema. Por último están los anexos, cuadros y estadísticas, que estos comprenden documentos adicionales que contienen gráficos, datos, muestras, fórmulas estadísticas y otra información relevante. Estos son utilizados por el auditor para recopilar y evaluar lo que es la información obtenida durante la evaluación. Proporciona un respaldo detallado y una evidencia visual que refuerza los hallazgos y las conclusiones del informe de auditoría. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Larissa Victoria Cano y el día de hoy les hablaré un poco acerca de las claves del auditor. Son las claves que el auditor utiliza para marcar papeles de trabajo con símbolos y anotaciones específicas que se utilizan durante el proceso de una auditoría, el cual nos ayuda a identificar información relevante
el cual marca los datos importantes, cifras verificadas o elementos que requieren seguimiento. También nos ayuda a facilitar la uniformidad del documento, el cual nos ayuda a asegurar que todos los miembros del equipo de auditoría usen un conjunto consistente de marcas y símbolos. También nos ayuda a mejorar la organización de dicho documento, el cual mantiene los documentos de trabajo ordenados y fácilmente comprensibles. Y por último, asegura la trazabilidad, el cual permite a los auditores rastrear fácilmente el origen de la información y las conclusiones. Por ejemplo, en la siguiente página veremos un ejemplo de los símbolos convencionales utilizados en una auditoría de sistemas computacionales. ¿Cuáles son los más reconocidos? Podemos ver en la línea de símbolos, el primero es como un cheque, el cual se utiliza que ya ha sido verificado una vez. El segundo es como un cheque y una X, el cual significa que lo han verificado 2 veces ese dicho documento de la auditoría. El tercero, que son 2 cheques, significa que todos los datos están correctos. El cuarto, que es como una X, significa que cada dato contiene un error, o sea, que hay datos con errores. El siguiente es como un círculo con una línea tachada, el cual dice pendiente de chequear, el cual cuando utiliza esos símbolos les ayuda con más facilidad para saber que esto lo tienen que chequear, esto lo tienen que revisar. El último dice chequeado y corroborado, el cual ya lo revisaron y pues ya está corroborado que sí está verificado, que está correcto. Los otros son de desviaciones pendientes de comprobar, desviación comprobada, confirmar preguntas, el cual me imagino que quedaron preguntas pendientes. Observaciones importantes son las observaciones más relevantes que concluyen acerca de la auditoría. Cuando no coinciden los datos o cuando hay un virus informático o el disco contaminado, el cual significa que tal vez el archivo contiene un error, entonces mejor para prevenir ponen virus informático. Entrevista, el cual lo hacen para planear una futura entrevista. Y en la siguiente línea sería que el archivo verificado, archivo que contiene errores, listado de los resultados que obtiene, verificado en pantalla, errores en resultados, que hubo una transmisión interrumpida, comentario especial, que son como comentarios relevantes que encuentro, entonces lo utilizan como comentario especial, una observación, entrevista a empleado o la entrevista funcionario o la entrevista usuario. También está la entrevista al personal. Y de último, tenemos los cuestionarios. Y esto ha sido todo por mi parte. Buenas tardes. En el siguiente punto tenemos los cuadros, estadísticas y documentos concentradores de información. Los cuadros, estadísticas y documentos concentradores de información son herramientas fundamentales para organizar datos de manera visual y comprensible, facilitando la toma de decisiones informadas. La función que nos brinda este cuadro son estructuras visuales que organizan datos de manera clara y concisa. Permiten comparar valores y patrones rápidamente, facilitando la interpretación y análisis de la información. A continuación, observaremos una gráfica que nos muestra el consumo de horas de impresión por semana. Nos detalla los tipos de impresora, Epson 10, Epson 15, inyección de tinta, láser. Seguidamente nos detalla por departamento contable cuántas son las horas de impresión que tenemos. Luego nos detalla el departamento de finanzas, el departamento de ventas, el departamento de diseños, haciendo un total de 117 horas de impresión por semana. La utilidad que nos brindan estos cuadros es presentar datos numéricos o cualitativos de manera ordenada, comparar datos entre diferentes periodos, categorías o variables y resumir información compleja de manera simplificada. Gracias.
Muy buenas tardes, mi nombre es Marvin Perdomo y yo les voy a hablar acerca de los diagramas de sistemas y cuál es en sí su propósito. Los diagramas de sistemas es la representación gráfica del procedimiento que se sigue para realizar una serie de operaciones y actividades debidamente coordinadas entre sí. Este diagrama es la representación gráfica de un procedimiento de sistematización, el cual está representado por líneas de flujo y símbolos que representan algún tipo de actividad, de documento o de una decisión. Entre ellos tenemos algunos tipos de diagramas que están el diagrama de flujo, el diccionario de datos y el modelo. Vamos a describir cada uno de estos. Primero tenemos lo que es el diagrama de flujo. Este es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para poder documentar, estudiar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de flujo emplean figuras como rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso, junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia. Los símbolos que se utilizan son convencionales. Por ejemplo, para un proceso se utiliza lo que es la figura del cuadrado, para una decisión se utiliza lo que es el rombo y para el flujo se utilizan lo que son las líneas con o sin las flechas. Luego tenemos lo que es el diccionario de datos. Los diccionarios de datos nos permiten entender e interpretar un conjunto de datos o base de datos al proporcionar lo que es la información básica sobre los campos o variables que contiene. Ayuda a identificar el contenido y composición de las bases de datos, su forma, el tamaño de los archivos, el número de dígitos por cada registro que se ingresa a la computadora y demás características que componen una base de datos. Estas brindan la siguiente información: el qué significa cada campo o variable, qué tipos de datos contiene, qué valores se pueden tomar o si se usa algún catálogo, si contiene información pública, confidencial o reservada, entre otros. Luego, por último, tenemos lo que son los modelos. Los modelos, estos ayudan al auditor a representar la realidad de lo que se va a evaluar. Es la representación gráfica o a escala de una cosa, una idea o de una realidad. Para el caso concreto de los sistemas, el modelo representa la abstracción gráfica de la realidad que el analista o el programador conceptualiza para plasmarla en lo que es un documento. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.